te gusta mi contenido y quieres apoyar al canal, recuerda usar el código de creador PlayerP-2503 cuando realices compras en Fortnite o la Epic Game Store. Bienvenidos sean todos a otro stream temprano. Ahora nos tocó temprano, porque estoy un poco sobreexpuesto a la luz. Gamescom. Hoy ya nos toca Gamescom, ya estamos en la recta final del año. A ver, yo necesito cambiar un poco la luz. Saluda, yo. Saluda, yo. ¿Quieres saludar? A ver, vete tantito para allá. Ándale, está mejor. Ahí está mejor. Ando pelón. Enfoca. Gracias. Rechaza su humanidad. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, pues ya. Estamos en la etapa final del año. Nos toca hoy Gamescom temprano, porque pues es Alemania. Por eso tan temprano. Dice, ¿cómo andas, player? ¿Qué expectativas para hoy? De hecho, eso es lo curioso porque ayer, ya bien tarde, estaba haciendo la portada sencilla, la que estaba ahorita para la pantalla de espera, pero los que han visto estas cosas que hago yo, siempre cambio la portada ya después, donde se ven como tres imágenes, donde pongo tres anuncios de la presentación que hayamos visto juntos. Escojo, ahí si no es como del más popular, no, pongo los tres que más me gustaron a mí, o los que más me llamaron la atención, son los que yo escojo para poner en la portada. A veces sí escojo uno que sea como más clickbait o que sea como algo que haya llamado mucho la atención, pero bueno, en su mayoría son cosas que me llamaron la atención a mí. Entonces estaba haciendo esa madre y vi las imágenes que puse en la portada de la Gamescom del año pasado y fue así como de, estuvo bien pinche, güey, no pasó nada. O sea, al punto de que si yo puse la pinche portada, la imagen del pinche juego eso del juego ese de los payasos del espacio, güey. El multiplayer asimétrico basado en la película esa de culto de terror. Y Sonic Frontiers. Y fue así como de, no pasó nada. Lo que sí es que ahorita sí se ve que va a estar un poco más denso. Se espera que veamos Wukong, este juego del Rey Mono, este juego chino que causó mucha expectativa hace ya rato y que ya pues, no tarda en salir. Bueno, espero que ya no tarde en salir, pero mínimo vamos a ver más de él porque ya tiene rato que no vemos nada, no había dado señales de vida. Me levanté temprano y me metí a Twitter y por ahí a Bandai ya se le liqueó algo. Fans de juegos de peleas van a estar contentos por el anuncio que les van a dar hoy. ¿Y qué más? ¿Qué más? También va a haber Mortal Kombat. Y de ahí va a haber muchas cosas que ya sabemos. O sea, es lo que estuvieron anunciando, ¿no? Creo que va a haber más Armor Core que ya sale el viernes. Va a haber. ¿Qué más habían dicho? La expansión de Cyberpunk. Esos son los que también en la cabeza que estuvieron anunciando de, bueno, ya sabemos que existe, pero va a regresar. O sea, vamos a ver algo ahorita en Gamescom. ¿Son juegos de peleas o de arena 3D? No, juego de peleas. Juego de peleas, no juegos de anime de arena 3D. No, juegos de peleas. Va a haber una actualización importante sobre un juego de peleas muy esperado. Ya con eso te dije todo, yo creo. Según se liqueó, igual y están erróneos. Se me hace un buen anuncio. Se me hace un buen anuncio. Pero realmente es lo único. O sea, expectativas no tengo de nada. Mi sueño. ¿Cómo es Gamescom? No creo que haya gran cosa de. No vi quiénes son los partners, la verdad. Yo siempre quiero ver Stellar Blade. Quiero ver más de eso. Quiero ver qué estás haciendo, Shift Up. Pero no creo que pase. Estaría chido que diera señales de vida ¿Cómo se llama? Little Devil Inside. Pero también lo dudo. Esa cosa también está como bien perdida. Uh,
Sorpréndanme. Realmente sorpréndanme. De mi que retrasaron otra vez la rollback de Fighters. A huevo, güey. Eso es lo que van a anunciar. Otro anuncio del anuncio, güey, de que se retrasa el siguiente anuncio de rollback. Mm. Ahí también me desperté un poco decepcionado. Contento y decepcionado porque ya está la preventa de Shin Ultraman en Cinépolis. Y en mi ciudad solo pusieron funciones con doblaje al español. Y no quiero. La neta no quiero. No quiero. Estoy platicando con Waka y allá en CDMX sí hay funciones subtituladas. Pero aquí. Y quién sabe si vayan a poner más. Todas las funciones dobladas al español. 2 funciones diarias, va a estar como una semana. Pues sí, chafa, pero la verdad, honestamente, a mí, para mi gusto personal, no me dan ganas de verla doblada al español. Me lo voy a pensar mucho. Pero sí, digo, lo bueno de que va a estar doblada es que espero que sí también vaya más gente a verla. Ojalá eso también ayude a que más gente se anime a ver la película. Pero player, de mis gustos personales, no me dan ganas de verla con doblaje. Y estamos a 5 minutos de la Gamescom. A ver qué tanto dura. Ahorita nos vamos a ir a pre-show, que dura media hora, y a las 12 empieza el show principal. Jerusalén tiene ayer y Azucena, para decir, pero existe cuando traen la película para acá. Sí, ¿eh? Dile a Jarada que. Dile a Jarada que Jarada le diga a los de. ¿Qué es Suburaya? Que les lleven la película a Perú. Es petición formal de Chafa y Jarada, güey. Hay que decirle. Hay que decirle que haga paro, güey. Señor Jarada, tengo una petición, pero no es de juego de peleas. ¿Podría decirle a alguien allá en Suburaya que traiga a Shin Ultraman a Perú? Existen. Son fans, son muy fans. Ahí vive Chafa, el mayor fan de Ultraman que conozco. Llévenle la película, maldición. Bueno, vamos a pasarnos ya esto. 3 minutitos. Si les digo ahorita es pre-show, son anuncios como más pequeños, pero luego sí hay cosas interesantes en el pre-show. Esto tenía audio, yo no lo había puesto. Muy bien, player, muy bien. Que por cierto ya están programados los videos del viernes y el martes. Viernes reseña de Boltgun. Vean esa madre. Y martes unboxing de una figura de Leva 01. Me quedó chido. Bueno, me gustó cómo quedó. Y la reseña de Boltgun. Ay, Dios con ese juego, güey. Ah. Realmente es triste, güey. Triste, triste, triste. Me pregunto si habrá alguna World Premiere importante. También Spider-Man no falta mucho para que salga, pero no veo a Sony mostrando Spider-Man en Gamescom. No sé por qué, imagino que Sony haría como un State of Play dedicado a Spider-Man ya por ahí de septiembre. Oh, ya como último fracción grande de información antes de que salga el juego en octubre.
No sé si van a mostrar un trailercillo ahí del lanzamiento de Starfield, porque pues ya está a la vuelta de la esquina. Por ahí vi que también va a haber anuncios de películas y cosas así, de series. Esas cosas no me gustan, porque nada más causan problemas de copyright, güey. Cuando sean trailers vamos a tener que mutear todo. Aparte, ahora que mandaron la forma de registro para el co-stream, ya nunca respondieron ni mandaron el kit, si es que iba a haber kit. Y no es como que importe. Siempre me registro en esas cosas. Y sí mandan las cosas y demás para pantallas de espera, overlays y demás. Y de todas formas te llueven los copyright strikes. O sea, de nada sirve ser co-streamer oficial. Welcome to the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show, coming to you from my couch. I brought in the cat bed back there. He's not going to show up. I'm Kyle Bossman. I'm your host for this pre-show. And I realize a confusing thing about Bien, this is that the Opening Night Live pre-show is not live. This is pre-recorded. If you don't believe me, watch this. All right, we shot this days ago. The purpose of this pre-show is just to provide you with bonus trailers, interviews, general tomfoolery to pass these remaining minutes that lead up to the big show, Opening Night Live. So, cannot think of a better way to kick this thing off than with a brand new trailer for Streets of Rogue 2. Ok. Streets of Rogue. Después de este evento nos aguarda Tokyo Game Show, ¿no? Sí, pero Tokyo Game Show nunca hay como un stream especial, ¿o sí? Digo, a menos que Capcom o Sega decidan hacer algo por esas fechas, pero por su cuenta, pero como tal de Tokyo Game Show, yo no recuerdo que haya un show así como este. Nada más nos llueven los trailers por Twitter y YouTube. Pero sí, de Tokyo Game Show. Hoy confirmaron ya fecha para los Game Awards, que es 7 de diciembre, jueves 7 de diciembre. Y ya, eso es todo. De los eventos grandes ya eso es todo. O sea, ya solo quedaría si Nintendo hace otro Direct, que es asunto de Nintendo, si Sony hace otro State of Play. Y pues ya, porque realmente Microsoft no suele hacer eventos. Y cuando los hace no pasan. En Microsoft sí es mejor reírse con este tipo de eventos grandes. Jueves 21 de septiembre va a haber stream de Capcom con motivo de Tokyo Game Show. Streets of Rogue 2 is an immersive open world sandbox dialed up to 11. Juego de granjita, pero con violencia. And you can do all of it with friends. ¡Oh, madre! Streets of Rogue 2 is coming to Steam in 2024. Add the game to your wish list. Tiny Build 2024 Steam. Now, for this next part of the pre-show, I was hoping to talk to you all about something incredibly boring. Psych. Here's some more trailers. Take me forward, no matter the danger. ¿Se escucha bien el stream o le subo más? Okay, es el estilo gráfico, se ve curioso. Dicen otras noticias. Adquirí Don't Starve Together en Steam, aprovechando que está a $3 aproximadamente. Nice. Yo nunca he jugado Don't Starve. Ok, gracias, chafa. De hecho va a haber una colaboración de Don't Starve con Cult of the Lamb.
La verdad ni me fijé bien si es un DLC de paga, es una actualización gratuita. Según yo es para Cult of the Lamb. O no sé si va a haber contenido para ambos juegos, uno de cada uno. Ni me fijé bien. Lo anunciaron ayer, antier, una cosa así. Es gratuito. Ah, wow. Ah, si es gratuito en Don't Starve, yo creo que también es gratuito en Cult of the Lamb. Now, I realize even this far into this show that you might think I'm just some guy who hijacked the broadcast, and I don't blame you. So to prove that this is all legitimate, here is the host of Gamescom Opening Night Live himself, ¿Ya te qué? Jeff Keighley. Hello, Kyle. Jeff, ya. we're Te dan un now personaje minutes away from Opening Night Live ¿cómo se llama? beginning. ¿De What Don't sort of Starve? huge announcements should we all be expecting to see? Ya no me acuerdo si tengo todavía instalado Cult of the Lamb. This is not a show driven by huge, shocking, surprise, one more thing announcements. When you really think of the history of ONL, we've always had kind of meteor looks at games. No sé, Doritos, yo... And that's sort of continuing that tradition this year. Luego cuando dices grandes anuncios ya no sé si creerte. No sé si creerte, güey. Nunca se me va a olvidar lo de Fast and Furious. Nunca se me va a olvidar. The next 2 or 3 months is especially going to be insane with so many releases, so you will see new stuff. Gracias a Amazon por la publicidad de Termos. Gracias. Mirage, Alan Wake, so many other big games that are coming out later this year. But yeah, primarily focuses, as Nintendo likes to say, primarily focused on, you know, announced games coming in Q4 or 3 or 4 or something like that. So yeah, I definitely would set your expectations that we are not going to shock and awe you with surprise announcements today. When you say meteor, though, that to me implies more than just a trailer. The good news is when you're not just announcing games, you can also showcase, you know, gameplay. And that's the constant battle always happens where people want some CG teaser for a game coming in 5 years. But then they also want to see real gameplay and real games. And like, you're going to see 10 minutes of Modern Warfare 3 tonight. You're going to see, you know, gameplay on a bunch of other games. Sí, el nuevo Call of Duty. Because these games are supposed to release and almost finished. So that's kind of the advantage, is that I think we can go a little bit deeper on some games. Eso también habían So dicho que actually, iban it's a one of those mostrar. things I miss about E3 was when they would just have like a long stage demo. It's just like, here's the game, we're playing it right now. Yes, and that's what, like, those old Call of Duty demos at E3 were always great, and we, you know, we can't do that stuff at Game Awards to do, you know, super long gameplay demos, and here we definitely can show some raw footage. We have lots of trailers too, but yeah, I think hopefully people will see an in-depth look at some games that they're looking forward to. 20, 30 games will all be there. It's a big show and lots of gameplay to see. Have a great time at the big show. Thanks, Kyle. Your show's a big deal, too. We love having you host the pre-show, and I'm excited to be on stage for Open Night Live in just a couple minutes. Holy moly. That was a good interview. Let's all take a minute to cool off now with another brand new trailer. Radiación. ¿Qué es esto? ¿Qué pedo es la pinche van de Breaking Bad? ¿Qué pedo? ¿Para cuándo Crash Team Rumble 2 exclusivo de Xbox, güey? Ya. Ah, ¿es un juego de supervivencia? Bueno, esas cámaras me dan vibras RTS. En Zone 2. No conozco el primero. Obviamente que es un juego de PC. Primavera de 2024. Thank you, Endzone 2. I've always said this. Any video game trailer with a bus in it is going to be good. You can't prove me wrong on that. And if you are just joining us, welcome to the Gamescom Opening Night Live pre-show, where we're just hanging out on my couch, watching some cool trailers and pre-taped interviews with Jeff Keighley.
And we're not even halfway through all of the trailers I have to show you, so let's check out a couple more. Pues, písale, papá, porque... I look like a fucking tour guide. Yo dije, eso no se ve tan chido. Ya, Bulletstorm. Ese juego me sorprende cómo lo siguen exprimiendo, güey. Según yo no fue como muy popular. Pero cómo lo portean, cómo le hacen... No sé si remasters, güey, pero versiones. I see you're settling in to our wondrous Azoria. Working the land Ojalá que anuncien una expansión para Hello equipped Kitty Island with Adventure, güey. kindness Ya urge, güey. and Sé creativity. que acaba de salir el juego, güey, pero ya urge. You found a cozy place in this community. With companions by your side. Who knows what you'll accomplish? ¿Cuál fue el último juego de granjita que jugué? Add a drop Creo or que el de two Doraemon. of magic The Story of Seasons de Doraemon. and set off for adventure. Will you reveal the heart of our magical island? Pre-order now. I'm so sorry. Those two trailers kind of blurred together for me. Which was the one where you killed that guy and then stuck up your middle finger at him? It was Bulletstorm VR. Got it. Thank you. So this is my third Este time dude está igual hosting de emocionado the que Gamescom yo, güey, Opening Night viendo Live estos pre-show. trailers. And already we've developed a couple of traditions. One, general awkwardness. And then two, the top 10 reasons to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023. Number 10, there's just something nice about seeing a futuristic, shiny, reflective black stage with absolutely no streaks on it. Number 9, Assassin's Creed Mirage. Number 8, También the vamos a ver big Assassin's games Creed. you already know will be good. And then the number 7 reason to look forward to Gamescom Opening Night Live is the weird games you never heard of before. I like those weird trailers. Those to me tend to be slightly more interesting than the sure things. Number 6, Sonic News. Jeff Keighley La is verga. showing up to Gamescom Opening Night Live with Sonic News. Así es, chafa. Dijo News nadie about nunca, güey. Sonic the Emoción por Hedgehog. Assassin's Creed And let me Mirage. tell you, there's no way it's bad. Whatever it is, Dijo Sonic it's not going Frontiers? to be bad news. This would probably be number 1 for me, but I'm trying to be objective with this list. Number 5, the raw thrill Sonic of a news. developer Yeah. saying we can't wait to share more. Number 4, Alan Wake 2. This game's coming out in Güey, October. el de Alan They haven't Wake. shown Si too vuelven a much yet. mostrar la misma expect them to porción de show gameplay, güey, que llevamos viendo dos eventos Number 3 seguidos, güey, reason me to va a look dar un forward to chingo de Gamescom risa. Opening Night Live 2023. It's free. Number 2, Tekken 8 and Mortal Kombat 1. Eso sí. Officially Eso speaking, sí. I cannot rank one of those games higher than the other one. So if I have to put them in the same box, that's a powerful box. And the number Venga, one Tekken reason 8. to look forward to Gamescom Opening Night Live 2023 is that hands down this is going to be the best Tuesday night of the summer. And please don't be like, nah, not true. I went surfing on a Tuesday. We don't care. We're talking about all of us combined. Collectively, this will Te van a anunciar más obviously que be esto, the best chapa. Tuesday Más night of que the esto. summer. Because they know how to party on a Tuesday in Cologne. Trust me. And do you know what else sounds like a party? The 7th Guest VR. So let's watch a trailer for that. Más VR. Bueno, está bien que metan lo de VR aquí, no en el show principal, porque pues, los juegos de VR no suelen ser muy interesantes. Y yo ni siquiera puedo jugar VR, así que probablemente no me interesa. Milo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Descansaste? ¿Ya estás más refrescado? Bit dreary in here, don't you think? Burden. Maybe you've seen me on Broadway. Regrettably not. Oh, I'm bored. I'm going to the kitchen. Wait! We shouldn't go walking alone. This is a game, nothing more. One of us is going to win that prize money.
I say, every man for himself. Nothing but queens. La mansión embrujada, la VR Experience. No one came out that night. Not one was ever seen. But old man Stauff is waiting there. Crazy, sick, and mean. The Seventh Guest VR. So one of my responsibilities as a pre-show host is to pop up in between scary games. If you have two scary games back to back, there's a big chance the audience could become unnerved and uncomfortable. So I'm here now to give you a chance to catch your breath, provide a nice comforting voice with a nice comforting face. And 10 now minutos you para are ver appropriately Knack 3. comforted. Knack Next, 3. a scary game. Va a ser Knack de la Big Remaster Collection, güey, para Play 5 nativa. Ya sé, Milo, ya sé. No está ayudando mucho. Y tampoco ha mostrado nada muy interesante, así que... Su actitud tratando de ser chistoso, güey, no ayuda. ¿Saben qué quiero, güey? Un direct de indies, güey. Un indie direct, güey. Bueno, quiero, pero con los anuncios que estoy esperando el Switch, ¿va? Necesito un Nintendo Direct de indies. ¿Esto qué es? ¿Post-trauma? Necesito un direct de indies donde me anuncien Pizza Tower, Amiibo, Ultra Kill, ya que esté la trilogía New Blood completa en Switch. Ya de pilón yo me niqué a la verga, güey. Mejor indie direct de la historia. Anyway, as you could probably tell, I'm not German. So our producers thought it would be a good idea for me to educate myself properly on some O sea, ¿no están ofreciendo crossplay para ninguna plataforma? ¿O nada más Switch está excluida del crossplay de Mortal Kombat? Thanks for having me. And I'm so glad you're here. I have so many questions for you. What is the best way for people all around the world to keep up with what's happening with ONL and Gamescom? There's an official Gamescom live stream. And it programs in Porque si English no hay and crossplay en German. ninguna It's done forma, by IGN. en Mortal Kombat So that's 1 the way to not sí se miss está quedando out muy on the atrás a estas stuff alturas, that's porque hasta donde tengo happening. If entendido, you're in Cologne, though, creo and que can Tekken ya attend confirmó su crossplay Gamescom, también, así you que... just go on Saturday and Sunday to Gamescom Festival. Ok. There's stages Nada there de crossplay, with solo musicians rollback. playing. There's food trucks. There's Según yo, like Tekken sí ya tiene, sí social anunció games crossplay, where you ¿no? have to Crossplay y be, like, rollback. in a soccer table thing. It's ¿O fun estoy stuff. You should equivocado? try it out. It's completely for free, so Tekken Hold on, tendrá what is cross. what is a human social game? Ok, ya es you know algo. a soccer table? You play We're talking soccer about tables, foosball. right? Yeah, we call it yeah. foosball. Yeah. But in this case, you get stuffed into it. So you are like one of the soccer people in that table. You can't move. You just stand there, go left and right, and play soccer like that. What does Gamescom mean to you? Qué divertido. Personally? So 13 years ago, I actually started my career in the industry at Gamescom as a trainee. I just got thrown in, and I was overwhelmed by everything, you know. And to this day, it's just awesome to be reminded of that, to go there and see Respecto all al these rollback, people, se and I ve can still talk to the devs I admire there. que So, le están to me, it's echando kind of a manos. happy place. Y me acuerdo que I have one Harada last algo había important dicho question respecto a for lo you. del rollback. O sea, como How do que you se say está haciendo el world esfuerzo, premiere pero in German? It's actually según por el tipo de juego que es como más complicado. Yeah, I think I could do that. Yeah, do it. Pero sí escuché, bueno, recuerdo haber leído que Harada había dicho que sí se estaba Congrats. haciendo el And thank you esfuerzo so para much for que helping me out today. haya Absolutely. rollback Thank o you for algún having me, tipo de Kai. Have fun at rollback Gamescom. Thank en you. All right, cool. en Now Tekken I 8. too am an expert. Pero mira, ya que Please está el crossplay enjoy. ya es ganancia. Eine Weltprüfung. I do not recognize these markings. They are old. Perhaps this
is one of the great cities of the age of myth. This is the temple of Sigma. O sea, ¿tú no eres fan de Tekken, chapa? A mí sí me gusta mucho. Y también me dan ganas de mainear a Tutana, pero veremos, veremos. No me han confirmado que regrese Julia, así que pues ahorita Susana ha sido el personaje que más me ha llamado la atención y es un personaje nuevo. Entonces, ok. Bueno, yo sí que digas, uy, juego todos los Tekkens, no, o sea, le tengo muchísimo cariño al 3, un juego que jugué muchísimo en su momento. Y cuando regresé al 7, el 7 me gustó mucho. Y la cantidad de contenido que tiene es muy buena. Aparte que la apartada en línea del Tekken 7 lo odié a madres. Sí, bueno, acá en Play era pues medio funcional, pero tampoco lo usé mucho, realmente jugué mucho de forma local. Y el contenido que tenía para un jugador me gustó mucho. O sea, como juego, vaya. Pero sí, las pocas veces que jugué en línea con Minos y con León, pues sí, llegaba a tener sus bronquillas. Pero he jugado peores. He jugado peores. Me atrevería a decir que el pinche online de Jojo está peor. We have formed a new breed of elite special forces who are better prepared to manage these latest threats to our global societies. No fear, no retreat. Es decir, Ghost Recon algo, pero no. Ah, no, Delta Force, ya vi las. ¿Esto es COD? ¿No es esa cosa que dice Delta Force ahí en la esquina? Sí, Delta Force. Welcome back to the Gamescom Opening Night Live 2023 pre-show where the minutes are just flying by. ONL is about to begin with Alan Wake 2. Sí, se mueve muy parecido a COD. Eso sí, no te lo voy a negar. And things I was not permitted to talk about in the pre-show. So, this bad boy, this is about to wrap up. I have one last trailer for you. Here is Homeworld 3. My name is Imogen Sajet. My entire life has been study, analysis, planning. Today, the galaxy is burning. Fleet-wide comms open. Attention all personnel. You've each just received a mission briefing. Nothing is redacted, because I want you to know what is at stake. We have been tasked with finishing Karen Sajet and the Fifth Fleet's mission. Discover the source of the anomaly and the hyperspace attacks, and stop it once and for all. I know we were expecting. Ahorita lo estoy pensando, ¿fue idea mía? ¿Lo aluciné? ¿O realmente alguien anunció Chorus 2? Many of you are feeling overwhelmed. No sé por qué tengo como ahorita que estoy viendo esto me salió como un déjà vu, recuerdo como si hubiera visto yo un trailer sobre Chorus 2. Es pinche idea mía nada más, ¿verdad? Estoy alucinando, ¿no?
I must be more than a scientist. I am Fleet Command. Está bien. And that is it. That's all I have for you here in the pre-show, which of course means that Gamescom Opening Night Live is now mere seconds away from starting. Thank you so much for hanging out with me here on my incredibly cozy couch. Enjoy the show. Siéntate bien, amigo, te vas a dar problemas de espalda. Y yo estoy así. Please welcome your host, the por favor. creator of the Game Awards, Jeff Que esté bueno. Keighley. Es que este broneta es el señor conferencias. No hay nadie cuando diré tus cosas. ¿Qué pedo? Yo pensaba que iba a ser hasta yo igual, gordo, por si ni fue al gimnasio. Me tuve que levantar en chinga a hacer esto. Yo también pensé que iba a ser más tarde. Me movió todos los planes. Now, this Buenos right días, here gordo. is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. And over the next 2 hours, you'll get Levanté y vi las horas que new habían looks subido at y titles dije, ah, like Call cabrón, of Duty, eso es Modern una hora Warfare antes. 3, Alan Wake 2, Assassin's Creed Mirage, and Mortal Kombat 1. But first, ¿Escucharon cómo we're nadie gonna kick aplaudió cuando things dijo Assassin's off Creed Mirage? with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Ya. Starfield, No, pues ahora sí que no vi, please gordo. join me in welcoming the composer of the Apenas va a game, empezar lo que fue el pre-show. for a very special Realmente no pasó performance. nada. Maestro. Y ahorita acabas de llegar, que acaba de empezar el show de Gamescom, el show principal. Recuerden lo más importante. Combate mortal no significa muerte, sino vida. Ah, Starfield. Ah, yo lo que espero de Mortal Kombat, porque según yo no ha habido como confirmación. Ahorita a lo mejor Chafa me dice, porque él está más enterado del mundo de los juegos de peleas. Si confirmaron que va a regresar su chingado sistema de gear, o ya lo echaron a la basura. Por favor, que lo echen a la basura. Sí, gordo, llega hasta tiempo para ver los anuncios. Ojalá ese juego salga verguísimas. Ojalá. Yo no lo voy a jugar, pero no tengo ni dónde para empezar. Parece que no han confirmado. O que no, que. Ando jugando Autómata y veo de fondo. A huevo, gordo. Y por eso mi atención siento que es una versión muy refinada de Mortal Kombat 9. Del 9. Ok. Ah, parece que no regresa. Por eso mi atención. Siento que es una versión muy refinada del 9. Lo que he visto del combate, o sea, ahorita que hubo gente que lo estuvo jugando y sacándole el juego a combos y demás, se ve rápido. Me recuerda al 10. Porque a mí la verdad es que el 11 me perdió rápido. No es mal juego, pero me perdió rápido. Entre sus diseños de contenido que no me gustaron y sus mecánicas tampoco me convencieron. Le voy a bajar tantito porque seguramente eso tiene copia. Para mí el 10 sigue siendo top de esta nueva era de Mortal Kombat. Yo se lo jugaré, pero ya saben, no esperen video pronto. Para el año que, con el tamaño de Starfield, yo creo que para el año que viene, ¿no?
Así es, Johnny Cage es mi main desde el 10. Ahí fue donde me enamoré del personaje. Ay, es que ¿sabes qué no me gusta? A mí lo que no me gusta en Mortal Kombat y que fue a partir del 11, no me gusta el Fatal Blow. Que aquí ya combinaron Fatal Blow con con el X-Ray otra vez, porque antes estaba el Crushing Blow, que creo que ese ya lo quitaron. Creo. No me gusta que el Super, porque el X-Ray es un Super. Me choca que el Super esté ligado a que, ay, solamente cuando tienes 20% menos de vida lo puedes hacer, ¿no? O sea, es una herramienta de último recurso, pues. Es como estoy jugando chido, estoy subiendo la barra y puedo meter ahí el combo con Super. No, no se puede. Tengo que tener la vida baja. Eso a mí me choca, me choca. Eso no me gusta. Starfield is ever so close, and thank you so much for that. Tampoco me gustaba lo de las clases, como estaba manejado en el 11. Me gustaba más como estaba manejado en el 10. In just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Ay, güey. Really disappointed. They're disappointed. Ok, ¿qué pido, güey? It's just so disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. We've got a lot of great games. Pensé que era parte del show, güey. Really, it's just so. Güey, ¿qué pedo? Allá van dos con este cabrón que le pasa algo así. Oye, pero este estuvo más feo, güey. Se le acercó mucho al Doritos, ¿eh? Es otra persona. Pero no escuché qué dijo, güey. In welcoming to Opening Night Live in Gamescom for the first time ever, one of our industry's greatest creators, the director and executive Hay que volver a producer checar of esto Bethesda después, güey. Game ¿Qué le Studios. dijo? No escuché That's qué right, dijo. Todd Howard, everybody. Güey, van dos veces que le pasa al Doritos Pope esto. Ahorita por dentro el güey ha de estar que se lo lleva a la chingada, güey. Todd Howard. Por un momento pensé que era como parte del show. ¿Sí dijo algo de Bill Clinton otra vez? Sí, yo no escuché Bill Clinton. Pero si sí dijo algo de Bill Clinton, entonces solo fue un graciosito que quiso seguir el chiste. Y no, bro, no. And just all the fans that come here for the biggest convention in O sea, gaming estaré to celebrate sorprendido, games. güey, si para los Game Awards pinche Doritos Pope no tiene el pinche escenario rodeado con granaderos. Porque ya van dos, güey, ¿eh? Ya van dos. We're all very excited to step into this new world, Starfield, and the next week, early access. Set up people, why did you Sí want to revisan make bien a this quién game? dejan entrar a esta madre, güey. You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon. You did bring some stuff to Gamescom to show to fans. I know there's a theater. Tell us, I know you've been, sharing a little bit about the game, but I know there's a lot you want people to discover when they play it. What did you bring here to Gamescom? Yeah, it's really cool. We've built a 300-person seat theater. Esto es Gamescom, no sé si la Opening Night sea completamente responsabilidad del Doritos Pope o aquí sí es responsabilidad de la seguridad de Gamescom. Ahí tengo mi duda. Digo, porque si no ya le está pasando dos veces de un evento organizado por este dude, por este tipo de cosas. Y como he dicho, ahorita fue un loquito que nada más se puso a decir algo. No sé cuál estuvo más bizarro, es que aquí se le acercó como muy raro al Doritos Pope, sí se le vio muy incómodo. I see a lot of things on the internet. I'm not sure that's real.
Well, the thing Que is, I think preguntó you por could literally GTA create 6. whoever you want and then enroll yourself into this adventure and tell us No, about güey, sort of how no, the esto no adventure puede starts. seguir What do you pasando. expect? Fuera de desmadre. Well, you jump off, you're joining Constellation, which are the O last sea, kind con of cada pinche group loco of que hay allá space afuera, güey. explorers like Imagínate. NASA meets Indiana Jones. Tuve a alguien searching que for these realmente quiere artifacts, hacer but algo the malo, story güey. goes a lot of places. The Qué game has pinche a miedo, lot of güey. surprises that we haven't talked about. I don't want to spoil them here. But really, really happy with how the story turned Es out. que suena que and sería where como it mame goes. que alguien se quiere hacer el chistoso por seguir como castrando al Doritos, pero You and your team have done so no much se me for hace this chido. industry, and the fact that you guys have worked through COVID building this and coming on the other end. En los we're Game so Awards me voy a excited subir yo a for decir, everyone to get a chance to play Long it. So thank Johnson. you for Oh, all Long you've done Johnson. for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Thank you. Can't wait for you to play the game. Thanks so much, Todd. Really appreciate it. Ya realmente Starfield ya vimos suficiente, güey. El All puro right, well, tonight is parte sí largely buena que focused estuvo on de announced games, but Xbox, we de do have a few Starfield en surprises Summer along the way, Game and Fest, next perdón, it's time for the global fue reveal suficiente of como the para third estar installment o in a convencido franchise that is very familiar to Gamescom o decir que el fans. juego no es para ti. Here we go. No hace falta ver más de Starfield. Ya no presta atención por estar hablando. Manda ahí. Dinámico. Little Nightmares. Uno, y se subió un pinche loco también a querer decir cosas junto al Doritos Pub. Esto se ve Little Nightmares, Little Nightmares 3. Sí, definitivamente es Little Nightmares. Eso es una... Ya a estas alturas, pues sí, franquicia. Muy... Sí, mira, hasta Little Nightmares 3, ahí está. Muy querida, muy aclamada. Little Nightmares 3. And Nunca he joining me jugado now uno. are Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Lucas, thank you so much. It's great to have you back Qué here chido, at es un Gamescom juego to que announce tuvo un another muy Little buen Nightmares. éxito y qué bueno que vaya por el It's really tercero. great to be back. We're very excited Nice. to announce Little Nightmares Okay. 3 tonight. Primera The sorpresa franchise has agradable a long de history with el the evento. show. I mean, that's where we announced the first two games. So for us, it was definitely the best place, best show to reveal Little Nightmares 3 to the world. Well, we appreciate you bringing us this news. It looks incredible. Corley, I see we saw two characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to present you Little Nightmares 3. Creo que yo lo tengo en Play as you por have seen, we have two alguna characters, razón. but now you have two players as well. Como so han you'll be mostrado able to en el play pre-show, both in single player or online co-op if you want, muchos and juegos face your childhood chiquitos, fears nada que a friend. mí particularmente me llamara la atención o uno que ubique Now, como para I saw decir. a lot of cool new places in the trailer. Can you tell Y us a empezaron bit con about sort of Starfield, the settings for these tocaron two una characters? canción de Starfield, Yeah, salió so Todd our two Howard new characters a are decir Lo and cosas de Alone. Todd They are Howard trapped in a y place that we call the se ve ahí Spiral. un It's a poco de cluster creación de of personajes y disturbing demás. places, and they will have to work together, Nada realmente nuevo. survive in a world full of Y ya, dangerous threats and full of delusions. este es el segundo anuncio. Have Realmente to no, find a no, way acabamos de out of empezar. the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your Y hands on repito, the un game güey in se subió al 2024. escenario otra vez. Excellent. We don't have to wait too long. E 2024. incomodó horriblemente al Doritos y se Lucas, subió un I know chingo de that's gente a not bajarlo. all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us a bit about that tonight. Y sí está algo lejos, güey, los asientos del escenario, güey. O sea, sí tuvo que caminar bastante como para que alguien se diera cuenta que iba para allá. Our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out, and we hope that our fans are going to enjoy it. Awesome. All right. Well, we're very excited to learn more. Thank you, Lucas and Corley. Thank you, Jeff. Little Nightmares 3. Next, it is rare when a new studio reveals footage that takes over the internet. That happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong Ahí está, miren. Game Science Wukong. in China.
No vino Corea, no vino Shift Up a mostrar Stellar Blade. No. Pues hasta como van las cosas, Milo, yo creo que sí va a pasar, ¿eh? Yo creo que sí va a pasar. Lo que te digo, me sorprende si no hay pinches granaderos a la verga en el escenario de los Game Awards este año, güey. Por fin el juego que no es bulón, así es. Pero es un precio que estoy dispuesto a pagar si voy a ver Stellar Blade, gordo. Gráficamente se sigue viendo muy bien. Insisto, los estudios chinos y coreanos, güey, son los que van a estar dando sorpresas los siguientes años. Si ahorita nos atacan con fecha de lanzamiento, güey, me voy a cagar. ¿Qué onda, lobos? Así se sigue viendo muy bien, güey. No, no creo que sean tan animales. No, no dieron fecha, güey. No dieron fecha. Eso es bueno, no sale este año. Ahorita igual en unos minutos puedo entrar a llamada a chismear. No estoy en el Discord, ¿eh? Ok. Mira, dio señales de vida, lo cual ya es importante. No, eso no es un loco. Ay, sí, dije, se me hacen como conocidos. Killing Floor. Killing Floor. H. Pues es que ya no abrí la aplicación, logos. Y ahorita como se me ha estado trabando la computadora, prefiero no jugarle al vergas. ¿Qué tal que me cierra todo? Pero es H versión Xbox, ¿no? Eso va a estar interesante porque adaptar un juego de esos a control sí está curioso. El que no han dicho nada es el remake del Mythology
Y habían confirmado remake y el 2, ¿no? Entonces, eso no ha habido nada, güey. Eso sí es algo que espero. Eso es algo de lo que quiero ver que están haciendo. ¿Ya tiene rato que salió? No, si es el 4, mira. Disponible hoy. What a great surprise. Age of Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available on Xbox consoles today. That's right. All right, next up, we have something extremely special for you. We have one of the most iconic filmmakers of all time in the house. The director behind the legendary films such as 300, Man of Steel, and Army of the Dead. He's come all the way to Gamescom to talk about his new film, Rebel Moon, which is on Netflix December 22nd. Gamescom, please give a warm welcome to the one and only Zack Snyder. No, estas son esas cosas que nada más reclaman a lo bestia, güey. Una película nueva de él para Netflix. ¿Cuántas habrá firmado con Netflix? Porque una fue la de los zombies que estuvo chidilla. Oh, yeah. Zach, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks, Gamescom. How you guys doing? This is awesome. Wow, what a great crowd. It's insane. De esta no he visto trailers, la verdad. Menos. La de los zombies me gustó. Great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I love the idea of coming to Gamescom. Was like that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would be a great opportunity to talk about my new project, Rebel Moon. Maybe show you guys something. I don't know. Yeah, maybe the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, just moments away. Premiere del trailer. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. But what was the original inspiration for creating this new world? I was always a fan of, team building movies, Dirty Dozen, Magnificent Seven. And also, I was a huge fan of this adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. And everything in there just blew my mind. And I really loved how intense it was. 300, el remake de Dawn of the Dead. And so I thought, esa de this Soccer is a Punch. chance. And my awesome partners at Netflix were like, go do it. So, Man of Steel. I got a chance to make this movie. Batman v Superman. Quite the cast, and I know La original de Justice League, por eso existe el mentado Snyder Cut. Amazing Robot, and it's an insane ensemble. La de Netflix de zombies, ¿cómo se llama? The heart of the movie, and you'll see her just kicking ass. Algo de Dead. The entire film. So que es en Las Vegas. And what I love about you'll see it in 2 seconds, but there's even more than just the films, and part of the reason we want to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be, narratively linked. ¿Cómo se llamaba la de los zombies, güey? Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. Army of Dead. It Ajá, takes place sí. Tienes razón, amigos. Army of Dead. After the events Army of Dead o Army of the Dead, cualquiera de las dos. And it really is I've been talking with those guys. No, sí es Army, really ¿no? Interacting with them. The ideas they have and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable. La I'm es super otra. excited about it. You'll be able to pick your Sí, es rebel Army of Dead. and then Of go the on Dead. missions, and it's 1 and 2 players in a co-op, and it's crazy. But Sí, pero es Army of the Dead, no Land of the a bunch Dead. of other crazy ideas inside the game, so it's Con really fun, and este that's coming. Batista. So keep your eye out for more. All right, well, we love it. The films, the game, and more. But let's roll it back to the movie, because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. So this little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. Este lo vamos a hacer Trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, everybody. Thanks, guys. chiquito porque no. A los trailers de películas ahí sí no les confío nada.
Sí, Land of the Dead es Romero. Y esa de Army of the Dead se queda como en cliffhanger. Bueno, no cliffhanger, pero deja las cosas abiertas como para que después haya más. Estaría padre que hiciera después más. Tantito, ahorita quito mi carota de aquí. Pero es que no confío en los trailers de películas. Ya ven lo que pasó con el chingado trailer de la serie esta de Twisted Metal, güey. Reclamado el pinche stream, güey. Me lo bloquearon. Se ve re Warhammer. Se ve bien Warhammer Dune Ship Troopers, güey. Ah, Watchmen también es de él, ¿no? ¿De Snyder? Estoy loco. Sí, me voy a tener que ir a ver el stream como Anon. Ok, Logos, no te preocupes. Lo que sea de cada quien, la verdad es que siempre sí se nota bien, cabrón, cuando una película es de este güey. O sea, la estética que tiene este cabrón es muy marcada. Y eso pues, es algo bueno. Tiene un estilo muy marcado. Súper marcado. Y escuché bien, dijo que eran 2 partes. O sea, son 2 películas. A mí me gusta mucho 300. La 300 me gusta. A mí ese remake de Dawn of the Dead me gusta. Tiene sus... una que otra cosilla por ahí media rara, pero ese remake a mí me gusta. Es una película que me divierte. Es que creo que tenía tratos con Netflix, por eso salió esa Army of the Dead en Netflix. Y esta, por lo que entiendo, son 2 partes. O sea, son 2 películas. Entonces es la world premiere de su nuevo trabajo con Netflix. ¿Me dices con qué me pasa eso, Logos? Que dices que está bien, pero no... Bueno, no. Es que la de Vendetta sí no es de Zack Snyder, pero... Esa película sí es como de... ¡Uy, no! No. Nada que ver. That changes tonight because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first. You're at Gamescom. Enjoy. Este no lo ubico para que veas. Igual estás confundiendo el nombre. Bueno, o quién sabe, es que... Ay, güey. Madres. Ok, se ve muy over the top, se ve chido. No escuché que mencionaran que fuera una adaptación. Más bien sonaba como que era algo original suyo. Sí, la de B. Esa película no me gusta. Leí primero el cómic y después vi la película y dije, no, ¿qué le hicieron? No sé, pero te puedes robar ovejas, Milo. Se ve chido.
No, porque esto es una aventura de un jugador. Un mapa abierto. Pero siento como que hay culturas de todos lados. O sea... Después es fantasía. A la verga, un gigante. Y a ratos es como en primera persona. Ay, güey, con ese pinche... Ay, cabrón. Ok. Y se ve chido, ¿eh? El juego se ve bueno, ¿eh? Uy, mira, no. Ahí, güey, le copiaron a Tears of the Kingdom, güey. ¿Es un robot? Drifteas caballos, güey. What the fuck? Hey, what's up, Gamescom? It's Ice-T. I've hooked Ice-T, up with my favorite game in the world, Payday, and I have my own special heist mission in Payday 3. And you know I know a lot about heists in real life, all right? It launches September 21st. Here's a world premiere first look. Okay, so here's the deal. The components are kept in high-security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long, Yo no lo siento así, güey. start to degrade and lose value. Now, No. do what Bueno, you yo need no. to do to Será get porque a lo mejor yo no juego tantos juegos medievales on the últimamente, inside. pero no. Diría que hay más juegos de problemas en el espacio que medievales últimamente. Yo no puedo pensar en otro. Ahorita no se me ocurre otro. Pero hay multiplayer, pues está ese el Chivalry y el... No sé si quieres contar todavía el... ¿Cómo se llama este? For Honor. Son juegos multiplayer ya de hace un rato. Nah, pues para mí Final Fantasy no es un juego medieval de ese estilo. Ni Forspoken. Elden Ring medio, pero hasta eso no... Yo, o sea, para mí no entran en ese estilo de juegos medievales. Ninguno de los tres que dijiste. O sea, en el estilo medieval que yo estoy pensando. Yo pensaba más así cosas más como Chivalry, como este, ¿cómo se llama? Ah, este pinche juego que reseñaron los gordos del güey que se puede quedar jetón y saltarte de una pinche pelea importante. No me voy a comentar cómo se llama. كنا نتسلل إلى بيت الحكمة في صغرنا أنا وصديقتي نهاد. ذكريات جميلة صارت كريهة الآن. قلبي يتألم لما حدث لهم.
أنا ذا مستتر يتهيأ لإعادة النور إلى أحلك أركان المدينة. No sé si lo quieres ver, pero aún así yo no siento que esté saturado. إني أبعد نصلي عن الأبرياء وليس عن تنظيم القدماء. Es que lo mismo puedes decir de los juegos, que por eso nos burlábamos de los problemas en el espacio, güey, porque eran un chingamadral. Yo no lo siento saturado. Creo que esta es la franquicia que menos interesante me parece ya, There you güey. have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle East for the series, offering an immersive. Ese pinche juego coreano todo loco se vio interesante. Luego la acción estaba como muy over the top. Me acordaba de esa escena de esa película como hindú donde se avientan con catapultas y se agarran todos juntos en escudos. No sé, así de exagerado se vio, güey. Se vio chido. Jasmine. Hello, Jasmine. Thank you, Jeff. Thanks for having me. And hello, everyone. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year. And I have the honor to be your guide for tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And Me perdí. ¿Quién es ella? And if you can't join us in Cologne this year, don't worry. You never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, then go to the Epics section of Gamescom Now to play the text adventure of the show. You can also enjoy all-day coverage and tune in to Gamescom Studios broadcasts by IGN on Twitch or YouTube. Just join the conversation by using the hashtag Gamescom 2023 online. Plus, there will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. And later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on ¿Cuánto iba a durar Sunday esto? at 3 p.m. ¿Dijeron cuánto iba a I highly durar? recommended this section. So check out Gamescom now for all those fantastic features. Thank you so much, and back to you, Jeff. Thank you, Jasmine. Well, now I'm joined by the one and only Harada-san, the creator of Tekken. Ah, ahí está. And Michael, the producer of Tekken. Les digo, en la mañana se le liqueó algo a Bandai. You guys have come all this Vamos a ver way si sí era from verdad. Japan to deliver something special to Ay. Gamescom. What do we got, Harada? そうですね、普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、 ¿Es un playera, 今日は güey? 皆さんのために、全く新しいモードの情報を持ってきました。 So up until now, we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay. But today we have all new. Aunque también hace poquito Gerardo había dicho que algo se había liqueado y que estaba muy molesto. Y que muchas de las cosas que se liquearon, hay cosas que ya ni están en el juego, fueron cambiadas o demás. Pero este leak precisamente salió hoy. Vamos a ver si es cierto. 失われてしまったアーケード体験のストーリーが体験できる、プレイヤー中心のですね、ストーリーモード ¿Es el Kazuya del 1? 最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のあるベテランからニューカマーまで Ah, sí, cierto, güey. No mames, qué chingona playera, güey. Camisa, 今日お perdón. 見せしたいなと思います。 Of course, Tekken 8 will have the story mode covering the Mishima storyline and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player. And it covers the arcade scene, which is, a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline,
you'll experience some all new gameplay that actually has some AI kind of. Pero yo decía la de Harada, no la del productor. Aunque creo que también son personajes de Tekken. All right, well, let's take a look at the brand new trailer for Tekken 8. Thanks, guys. Going somewhere? Yes. 32 personajes, güey. Observa. Ojalá la historia esté igual divertida que la del 7. Let's go. Willst du im Sparring gegen mich antreten? Está el nuevo diseño de Yoshimitsu. Ah, está padre, ¿eh? Impacto de Street Fighter 6, ¿dónde, güey? Ah, qué feos avatares. Ok, sigue la personalización del 7. What the fuck? Güey, pinche super de Kuma, güey. Qué avatares tan feos, güey. Son los avatares del 360, güey, no mames. Ahí viene, ahí viene. Así es, 26 de enero de 2024. Sí, era verdad lo que se les filtró en la mañana. There you have it, Tekken 8 coming in January 2024. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys are going to be the first audience in the world to see some raw, real game. Me parece bien, buena fecha. Empezar el año con Tekken me parece bien. What can you tell us about Modern Warfare 3, Dave? Well, first of all, Jeff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete Otro que me vale We're más. shipping 16 multiplayer maps. Pero sí, en la mañana que me levanté lo primero que vi fue la fecha que se les había filtrado en la mañana. New gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies. Yeah. This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Makarov, I know, is going to factor Ya into este año solo se va a pelear en Tell us a bit peleas about what is the storyline? What can we expect from Street y Mortal Kombat, Yeah, ¿no? so for the first time for Call of Duty this year, we're Porque doing el KOF es del año pasado, ¿no? You know, Modern Warfare 2, they asked a lot of interesting questions in their story. Ah, el de pinche Nickelodeon no sale este año, güey. To work with Infinity Como Ward que on the esté campaign to nominado answer también, some of güey. those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. He is Makarov. He is our infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world Sí, to no, the no hay brink of pelea. war, but not if. Si sale este año, uy, güey, no, yo digo que va a ganar Nick, güey. Ya, güey, que se lo den a Nickelodeon. Excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level, but first, Dave, I want to talk about something new you're doing, open combat missions. What are those? So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can
Sí, te refieres a un mapa abierto, ¿no? Eso no es nuevo, dude. Pues se me haría ridículo que no estuviera en Game Pass, Milo, así que yo creo que lo vas a jugar. You can leverage vehicles, you can leverage tacticals, lethals, you can even use your favorite kill streaks in campaign. Candidatos a FG del año: Street Fighter 6, Mortal Kombat 1, NASB 2 y The Last Case of Benedict Fox. And tonight we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level of Modern Warfare 3. This is called Operation 627. All right, check it out. Here you go. Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys. Pues el de este año no creo. Microsoft aún no da los dólares. Igual y no va. Es que se van a aventar el primer nivel, creo. Al menos un teaser del primer nivel. Alpha team clear. Heading to surface. Lo que yo nunca entenderé es por qué compraste el último Call of Duty en Play, Milo. Eso es algo que nunca voy a comprender. Stay tight. Roger, no movement. ¿Cómo me llegan estos pinches correos, güey? Ya los estuve borrando, bloqueando y no quieren de llegar. Pinches correos pendejos de, tu cuenta de Amazon va a ser bloqueada. Pinches, más obvia la pinche estafa y robo de datos, no se puede, güey. Con un chingo de simbología y toda rara en el pinche correo. ¿Cómo me han estado spameando esos correos, güey? Por más que los bloqueo, siguen llegando. Bueno, ya no. Ya pon otro. Nods on. Airstrip's on. ¿Creen que sí vaya a haber una gran sorpresa al final o vamos a vivir otro Fast and Furious? Yo pensé que había heredado tu linda casa. ¿Qué? De ese sí llegan, güey, pero han estado llegando a spam. Eso sí los manda directamente a spam. Estos no sé por qué no. Pero sí me han llegado. Charlie, you set? Affirmative. All teams green to go in phase 2. Check. Roger.
interior. All clear. Descending stairwell, south side. Nods off. Be advised, they got a bird up. Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Not our guy. On me. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo 6. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute. They're taking the bait. Light them up. Pues ya se armó el desmadre, güey. Vamos fast. ¿Cómo se llama? Tu misión nocturna, güey, duró como 3 disparos, güey. Hatchway, on me, move. Pop the hatch. Let's go, stay close. Bravo, Alpha's in the tunnels. What's your status? Outside the control room, waiting on you. Copy. At the gate, stand by. All teams, let's roll front down. Bravo, pull the plug. Roger. Blackout in 3, 2, 1. Execute. All teams, Bravo's got the keys. Alpha, you have 1 mic before the lights are back online. Copy, Bravo. Kick off the riot. Roger. Opening blocks 1 through 4. Alpha 1 to Bravo 1. Open 55C. Check. ¿Qué te esperas tanto para salir? Ah, ya. Deja hablando de tamaño. Uy, a huevo, homie. Apenitas, güey. Clear. Alpha moving on sub-level. Let's get our guy. Su puta, neta, se van a chutar la misión completa, ¿verdad? Ready, breach? Breacher up. Ya, ahí corten con la explosión. Gracias, sí. Y es el nuevo juego. Quita esa publicidad. Stay tuned for more Modern Warfare 3 details and gameplay when Call of Duty Next, the premier showcase event for Modern Warfare 3 multiplayer, Call of Duty Mobile, and Warzone takes place. We're announcing it tonight on October 5th, and jump in for yourself when the multiplayer beta kicks off on October 6th. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale.
the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. Yay, supervivencia, mapa abierto. ¡Woo! Multiplayer. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Sequestered, struck by woe and lacking supplies, the question becomes, wilt thou be a survivor? Regardless of which portal variety you favor. Hoy es martes, ¿verdad? Realm cards will be necessary. Me interesa. Che gordo. Ya no sé si es neta, güey, nada más para llevarme la contraria, güey. Contigo ya nunca sé. Este ya me acuerdo que lo habíamos visto varias veces. Ah, cabrón. Pues mira, ya que estamos con los juegos que están dando señales de vida una vez más, güey, ¿qué tal si Little Devil Inside da señales de vida? ¿Qué tal? Mínimo anuncien que ya está cancelado. Ya para ya no esperarlo. Ah, ok, llama la atención. The astral realm is Lilith's home. One way back is to restore the forbidden primal. She will utilize the power of the four primals and attempt to cast open the gates once more. You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Primal beast. Is that what you call primeval gods? I sense something, but I can't put a finger on what. That doesn't look right from up Ah, here. sí, me imaginé. Dije, sí, es Gran Blue Fantasy, ¿verdad? Este también ya lo habíamos visto, creo. Oh, primeval god, I beg your forgiveness. But fate set in motion can't be stopped. Deliver us from grief and sacrifice. Fulfill my salvation. We've been through a lot together. Visited new Doblajes met new people. en inglés de cosas anime, güey. Todos suenan igual. I just wanted to say thank you. Los fans comerán bien. Tienen el Gran Blue Fantasy Versus 2 y este RPG. A huevo. Bien. Febrero 1 de 2024. Si a nadie se le ocurra ya anunciar algo para agosto, por favor. No les conviene. Gamescom. Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor. She is tough, and she is conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Let's take a look at the game. It's out today. Es el no sé qué de Avenue, ¿no? Mortals of Avenue. Ajá, ¿no dije octubre? ¿Qué dije? Immortals of Avenue o algo así. Ah, dije agosto,
Sorry, octubre. Lo que dijo Minot. Dice, vi Toradora en inglés hace unos días y confirmo, han mejorado un poquito, pero siguen haciendo bien culeros esos doblajes. Quizás es un sesgo cultural, tal vez, no sé. Es que parece que, o sea, aparte de que todos suenan iguales, les dicen, haz la actuación más plana, sobreactuada y molesta que puedas hacer a todo tu personaje. That was Immortals of Avium, which is out today. And next up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. And I am here El with Hoyoverso. Jenyu Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Jenyu, welcome to Gamescom. It's great to have you here. Thank you. Yes, fantastic. It's a great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ. Ya el pinche Doritos Pop le va a dar pinche ansiedad que se le acerque la gente. Tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG. 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品《绝区零》，是一款都市幻想类的 ARPG 游戏。No sé, siento como que hasta se sacó de pedo que le diera la mano el desarrollador. Y tomando en cuenta lo que pasó al principio, ya a este güey le va a dar miedo que se le acerque a alguien, güey, en sus pinches presentaciones. No mames, qué horror, güey, qué horror. 所以这次我们想借助这个舞台，给大家分享一下我们新的研发中的内容。 So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update Creo que este mi trailer favorito ha sido Tekken. Y el juego ese coreano todo exagerado con drift de caballos, güey. So we've brought a trailer with us, and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. I hope you Ya like sé, it. está cabrón, loco, está cabrón. Thank you very much. Here you go. Brand new trailer for Yo Zenless Zone Zero at Gamescom. con el juego de mi compadre, el Mostazas y las Nikes, tengo más que suficiente en cuanto a mi tiempo para juegos de servicio. Y la neta no pienso jugar más de un gacha a la vez, la neta. Y no planeo dejar ni que pronto. Y ahorita me hice una cuenta de Final 14, güey. Porque mi hermano, bueno, desde cuando me ha dicho que juegue. Entonces ahí le iré avanzando poco a poquito con la prueba gratis, que es un chingo de contenido. No tengo tiempo para otra cosa. Este se ve chido el combate. Yo acabo de empezar, Milo, si quieres aventártelo conmigo, o sea, no avancé mucho. Sí, con todos lados. Estaba jugando con mi carnal en su play y me alcanzó un amigo de él que creo que él juega en computadora. Ahí te aviso qué server y dónde tienes que crear tu personaje para que estemos igual. Y jugamos de a poco a poquito. Ahí con la prueba gratuita trae como 3 expansiones gratuitas. Y van a meter otra. The Law Fu's reconstruction efforts are ready for inspection, General Fu Xuan. Thanks to the Skyfaring Commission, Starscape Haven is back to full capacity. Allowing Jimmy Wen to serve as a military instructor was a wise decision. The troops' morale is sky high. ¿Cómo que ya te gastaste las pruebas? Pero no tiene límite de tiempo.
Pues si reclamaste tu prueba gratuita y no has activado una llave del juego, deberías de poder seguir usándola. Que no tienes que pagar. Pues yo no estoy pagando nada. O sea, si vas a usar la prueba gratuita, son hasta las primeras 3 expansiones sin límite de tiempo y con level cap hasta 70, creo. O sea, te chutarías más de la mitad de todo lo que hay gratis. Si vas nada más por la prueba gratuita, no tienes que pagar nada. Mientras tú no actives un aquí del juego, tú sigues con tu prueba gratuita hasta que acabes. Sí, logos, pero o sea, son 3 expansiones, güey. Créeme que no vas a llegar en una semana. O sea, es la level cap es por expansión. Y es hasta donde vas a la expansión que acaban de meter, hasta la tercera expansión me parece. Y de hecho ahora que entre Xbox, si no es que ya entró, van a agregar todavía otra expansión a la prueba gratuita. Eso de la otra PC, güey, me lo vienes diciendo desde principios de año, siento, güey. This is no time for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here. This October, Lords of the Fallen releases an RPG adventure where he plays a dark crusader who can access a parallel dimension, the Umbral. Here is a first look at the brand new story trailer for Lords of the Fallen. Así como que no se puede llamar secuela, güey. Es reboot ya de Lords of the Fallen. Por eso no tiene un 2 ni nada, se vuelve a llamar igual. Hagamos de cuenta que el otro nunca existió. Y este ya es otra cosa. presence of a god human. Kneel before me and beg for forgiveness. And remember, 13 de octubre, ¿por qué no octubre, güey? Y cerca del 20, güey. Sega, está el Sonic nuevo. Se ve bien bonito, güey.
chido. O sea, no es porque se vea malo, no, güey, sino que o sea, sale muy cerca de Spider-Man y del nuevo Mario. Ese es el problema. October is going to be a very busy month for new releases. And yes, there will be full 4-player co-op gameplay in Sonic Superstars. But that is not all the Sonic news we have for you tonight at Opening Night Live, because we also have a special update for you on Sonic Frontiers. Ay, poco hay DLC de Sonic Frontiers. No, ese todavía no sale, chafa. Pensé que ya había salido todo el DLC. New story, new playable characters, new challenge. A huevo. Y es gratis el update. Wow, qué bien. Hello again. It's so amazing being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course, the fans. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect with your fellow friends. And earlier, I mentioned the Gamescom cosplay area, where you can see amazing game-inspired costume, just like this. Now I'm here with Mochi Dragon, Rainbow Raven, No me sé los nombres de los cosplayers. and Saphira. Mochi Dragon, can you tell me how you choose a character to cosplay? For me, there are 3 things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? For me, it's definitely being able to play all of these awesome games in cosplay at the booths of the developers. Está raro porque trae armadura de Spartan, pero... Of the indie games, like having first-hand Ah, no, es un ODST. and of course the cosplay Un ODST. Pero no trae casco, nada más trae gorra. For sharing your costumes with us, and I wish you a great and wonderful Gamescom. Thank you. Applause. Ah, gracias. Pensé que iban a hablar todos. Dije no, por favor. Will excuse Before I go, I would like to tell you about princess. the Gamescom event arena. Friday through Sunday there will be No, yo live tampoco sabía de dónde era la from segunda the cosplayer. stage right here ¿De qué in this personaje hall. era? Ni idea. Check out creators, gaming events, and esports competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, and be sure to use Yo diré que wow, entonces, güey. Es que nada más por el hype voy a decir que era de Baldur's Gate 3, güey. To you, Jeff. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. All right now we've got a first look at the first Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The crossplay open beta is going to be held September 19th to 25th. We must follow the will of the Looter, shooter. Accept your calling, Descendant. Dijo mapa abierto. The Con Descendants are crossplay. risking their lives for us, for Albion. Rise, my warriors!
Give your lives for Clip-Off. It's the Ironheart. This could wipe out all of the Vulgus, right? Sí, porque siento que ya lo vi ayer. Countless descendants have shed blood to protect the sanctity of this great place. Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. And you, Hambre de éxito. Hambre de éxito, cómete unos Doritos. La movilidad se ve padre. Ese es un titán de Destiny. No se ve mal. No me acuerdo si este es el que me... Es que Gato me mandó un video hace poquito. Hello? No sé si era este juego. Dice, decía crossplay open beta. Igual y nada pierdo con probarlo. Great. How are you? Tired, but in a good way. Busy. Unitrench is still Unitrench. Granjita bajo el agua. About you. I heard there was a storm. Ándale, hubo un cierto movimiento que me acordé también de Return. I still need time. Time to what, Stan? Because as far as I can see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to Pues, understand. si está la beta abierta en septiembre, pues sí. A probarla, güey. Total, que se puede perder. I promise. Under the waves. You're right there. On the verge of something special. Ya, eso lo vimos al principio. Pensé que iba a ser de Star Trek. Of being first into great unknowns. Pero el Lies of P sale ahorita en septiembre o en octubre. ¿Valorant? Pero Valorant no está en consolas, ¿o sí? ¿Qué tiene que ver Valorant con Game Pass? Joining me now, Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solace, which is out today on PlayStation and PC. Guys, welcome to Gamescom. This is so fun. Tell us a bit about this project. What can you tell us? Oh my God, look at these people. You guys are insane. Ayuda, por favor, mi jefe tiene... Tiene escuchando como 3 horas de cable, Timbiriche y esas vas a todo volumen en el laboratorio. Con audífonos, homie. Discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. And this is a game, I know Roger made, it's an independent game made by a pretty small team, right? 10 people, 2 years, 0 delays. We are very excited to share with Ponte you atento, the world ahí Fort emprendido Solace tu today. jefe, güey. It was a real joy to work on, and it's a joy to see what Que indie esto salió studios hoy, are güey. capable No of tengo in this ni day idea and de age. qué It's es a real esto. thrill. And an amazing cast for an independent game. Juliet, this is, we know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get No involved? tengo idea, chafa.
Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside two of the best in the game world nonetheless. So I just had to... No sé, chava, pero hablan como si ya deberíamos de saber qué es esto, güey. No tengo idea de qué es esto. I mean, performance capture. We see a little tease of your character there, Julia. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. You know, one of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. I mean, the hole is butt made. Okay, when I say we threw ourselves into this, we literally did, and there's a hole in the wall that was made by my butt. Yes. Which he signed. Dijo que vio el trasero de Troy Baker, It's a güey. little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working Está on muy Fort bizarro, Solis, güey. alongside Jack Leary. And they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling ride. Well, let's get a little tease of this. It said it's out today. Here is the launch trailer for Fort Solis. Thanks so much, guys. Our pleasure. Yes. Thank you, guys. Thank you. Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solis, in the Planum Quadrant, responding to an alarm. Suspected power Me suena a problemas en el espacio, güey. Recording submitted. Is there no sign of security? No. I think there may have been an incident here. What the hell is going on, Jack? You need to Sí, sí son problemas en el espacio. Ni idea que esto existía. All right, next it's time for the announcement about a new falta. game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the ultimate off-road experience. No, Focus, no. Behind all great discoveries lies a journey. One of anticipation and Y ya hacían falta más juegos de esos, güey. Casi no hay juegos de problemas en el espacio, güey. Ya hacían falta. of struggle, of hope. Ok, ¿y eres guardabosques? ¿O algo así? Each step matters. For every obstacle, there's a solution. ¿De cuál? ¿De este, del guardabosques o del pasado? A tool. For every destination, an expedition. Wow. Expeditions, a Mud Runner game. Wow. All right, our next stop, the Crew Motorfest, a vibrant open world, welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer. Qué cochino se escucha eso. Simulador de enlodar el mueble. Creo que nunca he jugado uno. Pero bueno, nunca me llamó mucho la atención este tipo de juegos de carreras.
gustaría jugar Gran Turismo y el Forza que es en México. Eso sí. Pero ahí en fuera no, yo no sé mucho de juegos de coches, simuladores de manejo. Ya hay free trial del 14 al 17 de septiembre. Prueba el juego completo por 5 horas. The Crew Motorfest comes out September 14th, and the brand new Lamborghini Revuelto is on the cover and playable. And we have a special O&L announcement for everyone watching between September 14th and 17th. A free trial will be available of the game, offering 5 hours of gameplay on all platforms for the Crew Motorfest. All right, moving on with CD Projekt Red gearing up for the release of the spy thriller expansion to Cyberpunk 2077. Me gustaría pero jugar el juego otra vez. The studio is ready to share a new look at the wide range of overhauled mechanics coming to the game. And as you're about to see, a lot has changed. Let's check this out. Okay, yeah, let's go. Ok, a ver, muéstrame lo que trae la actualización. Welcome to Dogtown. There's a job. Coordinates provided. You know what to do. Get your ammo, assault rifles, tactical gear. O sea, realmente puede ser un mercenario. The logical choice. Damn. Green view. A la madre. Home stretch. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight. Ahí está lo del volverse Cyber Psycho, güey. Okay, I'm ready. Get this show on the road. Madre, le aventó. Le aventó otro cabrón, güey. Madres. El combate se ve muy diferente, güey. Premium work, V. I'm closing the gig and sending you a little bonus. Something that will spirit you home safely. Someone dispatched a hunter. Good luck. En teoría sí. Combate de vehículos, cosa que no había en el otro juego. Bueno, en la versión original, madres. Ah, ese juego fue una excepción. ¿Cómo se llama? Pelón le sacó el pinche platino a esa mamá. Yo tenía muchas ganas de ese juego y fracasó. Fue decepcionante, la verdad. Bravo, V. I only hope this won't mark the end of our collaboration. You will hear from me soon. This I guarantee you. ...26 de septiembre. It's so close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primok, gameplay designer from CD Projekt Red. Yulia, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, No, es una we're expansión, excited chafa. to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even O sea, start? incluso aunque no So pagues la basically, we expansión, prepared a el major overhaul of the gameplay overhaul experience. sí viene So, como for example, actualización. with our
absolutely redesigned perks system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to Obviamente ya esto empower es your solamente Next Gen. cyberware even further. Wow. It seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players now will be able to shoot No, their el juego guns que while dice Mino no driving. es el que They reseñé will yo. be Bueno, able no sé to a cuál juego te use refieres que mounted reseñé yo, pero weapons like, and él dice rockets. que era And on el top que of era that all, como they also will be able to medio take Twisted Metal de remote control desmadre over de Play vehicles 5, to, for example, pero que crash salió them culero, ¿no? or Juego de into like lanzamiento. some Yo group no of reseñé esa enemies. cosa. And, sorry to interrupt. One more thing is that car chases are gonna be a new, like renewed experience with the revamped police system. Okay. Well, it seems like you're upgrading, you said, across the board with a bunch of different things. And thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current gen consoles and PC. Okay. Eso está muy bien. 2.0 update. Exactly. All right. Well, I cannot wait to check it out next month. Thank you so much, Julia, for joining us here at Gamescom. All right. Tonight, we've also got an update on the science fantasy strategy game Stormgate and a first look at one of the factions, the Infernal Hosts. Stormgate is a spiritual successor to classic real-time strategy games like Warcraft 3 and StarCraft 2. Stormgate will feature highly asymmetric armies fighting for control of Earth's future. Today we have an early look Les at manda our second saludos. Milo faction, dice que se the tuvo que ir Infernal Host. Infernals live porque and era die su hora by de the code comida. of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the worker imps. You might think they're cute, but don't get too close. Between these powerful lumbering brutes and the fiends that they unleash, Infernals will sacrifice everything, including themselves, to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki. Dicen que sería buena idea un Uncle Phil. Que Uncle Phil. Que un Uncle Phil. Que Uncle Phil se robara esa idea e hiciera un Forza loco así con cataclismos climáticos. Pues yo siento que Forza Horizon podría llevarlo al siguiente nivel con el que sigue, ¿no? Sería chido. Pero que sea de 15 años, no, porque los Forzas sí son constantes, güey. Eso sí podemos aceptarlo, güey. Los Forzas sí son constantes. Every time I come to Gamescom, I am amazed by the skill of this event and No, pero Forza Horizon todavía está muy leve. No, realmente llevarlo al extremo como dice el logo, sí estaría padre. Porque no llega a lo que está diciendo Logos. Estaría chido. Yo lo apoyo. The United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Whether you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and collaborate, because time is of the essence. And if we don't start now, then when? For those of you who play games, many of you are already raising the bar by asking game makers to step up and act on values that are important to you. Keep on asking, whether it's for more green content or greater energy efficiency. Ya le pegué dos veces al micrófono. Burnout, ese es Need for Speed. For this year's Green Studio of the Year award, we have been looking for bold, system-changing, innovative, and creative ways to tackle the climate crisis, and all nominees this year have done an amazing job. The way we win on climate change is to stop emissions from happening in the first place, and that is exactly what this year's award winner is actively trying to do. The nominees for the Green Studio of the Year, based on companies that have submitted applications,
are Frontier, Ubisoft, and Xbox. And this year's winner is Xbox. And here to accept the award is Phil Spencer, the head of Xbox. Ahí está tu tío. Ganó el premio. Wow. I'm accepting this award on behalf of an incredibly talented team at Xbox that has worked very hard to put tools in the hands of developers. Ganaron el premio ecologista porque no han hecho nada, güey, los últimos 5 años. Ya, perdón, ya. Ya viene Starfield, ya viene Starfield, ya. While we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Thanks, everyone. Congratulations to Phil and Xbox. Great to have that award in the show. I'm now here with Judd Cobbler, the founder and CEO of 11th Hour Games. Judd, this is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're an independent studio that has been building this game. Por ser la compañía más sustentable, les damos este premio hecho de 100% plástico. Reciclado, chafa, reciclado. First off, before last epoch, I was not in the games industry. I was just a die-hard action RPG player that dreamt of creating a community-made action RPG. And with the help of our community and Kickstarter, we've been able to make that happen. And so in last epoch, every single skill in the game has its own transformative skill tree. We have 119 Claro que sí, la hay logos no haciéndolos, por eso se los dieron a Microsoft. Por eso les dieron el premio, güey. We also have an awesome deterministic skill system, deep and interesting loot, and multiple game systems for endless playability. And Jeff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single button press, making it super exciting and fun to experiment and find your perfect De hecho, por eso se tardan tanto, güey. Son tan sustentables, güey, que solo se permiten consumir cierta cantidad de energía por estudio por día, güey. Por eso se tardan un chingo, güey. Lo más que puede llegar es hacer conciencia y pues a lo mejor con alguna compañía ecología donar parte de las ganancias, etc. What if we, the players, could band together to make the next great ARPG? What would that game look like? Lots of character classes to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching endgame would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. Yeah. Last Epoch makes crafting and finding items super rewarding. Again, it's genius. I think this is the most innovation we've seen in a trade system in an ARPG in at least a decade. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh, it's you. Whoa. I know we won Mobile Game of the Year. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game to run natively on PC. Okay. It looks insane. ¿Qué juego? And I'm here to tell you that, like, literally just like 5 minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam. Es este año ni que no gana juego de móvil del año, güey, es porque el Doritos Pub le teme el éxito, güey. La única razón, güey. No estoy abierto a discutir eso, güey. Ni a debatirlo, güey. It's a fact. Right now, we've got an exclusive cinematic to show you from Snap. Check it Marvel out. Snap, ya. Thanks, Ben. Mira, Ghost Rider. La verga, está lagueando mucho. Mira, la ardilla revivió.
La animación está muy padre. Sí, la animación está muy chida. Le tema al éxito, gordo. No sabe lo que es bueno, güey. We have a lot to talk about. No, era un tráiler animado del juego ese de cartas. Marvel Snap. Muy chido el trailer. La animación estuvo muy padre. ¿Armor Core? Sí. Solitas pueden, güey. Solitas pueden. Estos son otros esos trailers así como de... Ya sale pasado mañana, güey. Se ve bueno, pinche juego. Y ya sé una de las cosas que quiero hacer customizando esta madre. A ver cómo me sale. Ojalá que sí, Minos. Ahí me da igual porque yo no voy a estar ni viernes ni sábado. Creo que ya se atoró el chat. Memories form like scars. Cut deep enough. And they'll never fade. Or Ahora déjame ver si este sí aparece. I ran, I begged, I stole. Ahí está. I survived. No sé por qué no apareció el mensaje de Minos de Armor Core. Ya, creo que ya se destrabó el chat. Sí, gordo, mejor termina lo que estás jugando, güey. Es un chingo. It doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. War Haven. That was Warhaven, and the Melee multiplayer PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Next, I am so excited to welcome to Gamescom the creator of Mortal Kombat, who's come all the way to Gamescom to unleash even Ya more vamos news para on las MK1, which 2 ships horas in just a de month. esto. Please join me in welcoming to ONL, Ed Boon. Hello, Ed. Hey, Jeff. Fancy seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more exciting. I can't believe the crazy stuff people have come up with, combining the main characters and the cameo characters. It's been a riot. But this trailer we have here should
give you an even better idea of just how insane things get with this game. There are some reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers. While our realms are at peace, there are Outworlders who would prefer us to be at war. General Shao. Victor of the Tavarian ¿Está Shao Kahn? Conqueror of the Quatan Plains. All of Outworld is ¿Y grateful sin for él? his service. Madres. Se encogió Shao Kahn. No. You would consign us to endless war. Better that than be Liu Kang's lapdog. Did not your illustrious father teach you that war is the last resort? Do not forget that, General. Quita esa mamada, güey. Oh, mira, Quintaro. ¿Se llama Quintaro ese güey? We gather once again Sí, ¿no? to honor my late husband's legacy, to continue the No, tournament ya no that sé. he founded with Lord Liu Kang. Empress Cinder. Cabrón. Let us Ya meet me your confundí. champion. Earthrealm's champion is Raiden, Your Majesty. Is it me, or is Earthrealm's champion scrawnier than usual? He has earned his place by embodying the very best qualities of Earthrealm's people. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? Raiden no se había visto, ¿verdad? Raiden, perdón. We will destroy your champion, Liu Kang. He will taste no victory. Me parece cómo se invirtieron los papeles entre Liu Kang y Raiden. Patada de mula, güey. Ah. ¡Ah, la vergacita! ¡Ah! Todo fue pasado de lanza, güey. ¡Ah! Who's your queen? Looks insane. All right, time for a tonal shift. Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. This Me gustó más el turn-based tráiler grand de strategy Raptor, game fíjense. is about building and leading a Raptor se ve nation muy padre. throughout Su fatality está muy alternative chido. history. Here is a first look at the gameplay. Bueno, para estos juegos yo no sirvo. Está comprobado que yo no sirvo. Let's go back to the beginning. There. The world untouched. No thrones ascended. No history yet. Son de esas cosas que le gustan al gordo, güey. A mí no. Just people
waiting to be led somewhere extraordinary by you. ¿Por qué empezarías con Washington, güey? Will you be wise? Will you Está inspire? glitchando un poco la transmisión. Or will you conquer? Los combates se ven chidos. However you choose to change the world, one thing is certain. History will never be the same. Pero chido. Digo, para gente que le gusta este tipo de juegos, no sea mal. Blizzard has had a long history here at Gamescom, and in its ¿Quién? latest game, Diablo 4, it arrived in June and will be supported for years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise, we're now about to share with you the first news on the next season coming this fall. Dijo Blizzard. It started small. Nameless people, ¿Escucharon como nadie se emocionó? dead, discarded, El juego de la Ara. their throats torn open. The church El chicken. ignored ¿Te the gusta el chicken, güey? Los chicken nuggets, güey. even as fear mounted like Puras wings y chicken, güey. A huevo. Conocedor, güey. Conocedor. the desperate and the brave fought to end the corruption. Pura comida de tu natal Washington. It changed them, killed them, brought them back hungry. I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. And they'll never see you coming. Track them. Hunt them. Kill them. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt. A ver si entendí. A Diablo 4 le está lloviendo sobre mojado después de actualizaciones muy malas que nada más joden al jugador. Sus pases de temporada que se compran hasta solos, güey, por accidente, güey. Una Season 1 que casi a nadie le ha gustado. Y viene esa osadía, güey, de anunciar la temporada 2, güey. It is. Thank you for having me. Neta que no It me is my cabe la first video menor duda, game. güey, que Blizzard I have always es la compañía appreciated que the más power of está storytelling desconectada de su in all its different realidad, güey. forms, and De in todas. some ways, video games are very much like interactive cinema now. Me sorprende. I was so excited to play this Ah, character, no. and yeah, thank you Es for realmente inviting me into sorprendente. the world of Sanctuary. Yo creo que fue a partir de ese Diablo Immortal, ese anuncio, güey, ahí es donde quedó clarísimo, güey. Lo desapegado que están de su realidad, güey. Son bien alucinantes, güey, Is a neta. seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. Sí, no, aquí somos un canal She's cristiano, complex. aquí nada de She's seen Diablo, güey. quite a bit of horror Puro in her Doom, güey. lifetime, so initially she comes across as a Güey. little bit cold and jaded, but
In a fight, she will definitely have your back. Good to know. Rod, tell us a bit about what we Es can que expect me from da the risa cuando dan esos argumentos. Es que lo que quieren es dinero. Pues sí, güey, pero hazlo inteligentemente. O sea, ahorita lo único que estás haciendo es cavar tu propia tumba. Wow, Rod Ferguson trabaja en Blizzard. ¿Dónde fuiste a acabar, hijo? Es que solo quieren dinero, pues hazlo bien. O sea, no. La lógica de las compañías a veces sobrepasa lo absurdo y lo ridículo, güey. Digo, Blizzard es realucin, güey. Realucin. Lo del nombre no es necesario. De hecho, eso del nombre no. No, con el nombre no estoy de acuerdo, para que veas. Porque eso no hace nada. No hace nada. Y no, a diferencia de las pendejas que hace John Moss, no votas el... Digo, ahorita tienen ya un mal renombre, ¿no? Pero yo no votaría el nombre de Blizzard. O sea, sería nada más querer ocultar lo que pasó y pues no. Cambiar el nombre no es una solución, en mi opinión. Lo mismo pasó con Macri. Bueno, no Macri. Lo demás de quitar a la gente que está tomando decisiones, sí, estoy completamente de acuerdo. Crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music? Pues puede que la base esté chida de Diablo, pero por lo que he visto, o sea, incluso la última actualización lo que hizo nada más fue mermar más el disfrute de la gente. Entonces, sí, no. They can give you strength. Ready for this? Stand still. Ok. Words can bring people together and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, what do you have to say? I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. Jueguen ¿cómo se llama? Road 96. O jueguitos de carretera. Y si les gusta mucho ya juegan el spin-off precuela que sacaron hace poquito. Que sacaron este año más bien. Este se ve cute, güey. Este se ve bien chido. Ok. No sé qué es esto, güey, pero me gusta. Thanks goodness you're here. 2024, PlayStation 5, PC y Switch. Este se ve bien chido, güey. Se ve bien chido ese pinche jueguillo, güey. I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place with Alan Wake 2. Sam, welcome to Gamescom. This game is coming out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. Yo no estoy endiosando nada. Yo no le veo el caso a cambiarle el nombre a la empresa. Yo no le veo el caso. Yo siento que eso no soluciona nada. Y es nada más como querer pretender que las cosas no pasaron. Así que a mí eso no me parece. Lo demás sí estoy de acuerdo contigo. Yes, finally, it's time to show our title character Alan Wake and he's. Ya por fin van a mostrar a Alan Wake. Ya no va a ser otra vez ese mismo pinche gameplay de la como tiendita esa gasolinera. Ever since the first Alan Wake game. A long time. We've been waiting a long time to play another one. We're going to see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is. Pero bueno, tampoco será la primera vez que por cosas, digo, han sido cuestiones muy diferentes, ¿no? Que empresas de juegos cambian su nombre o lo adaptan. A veces por fusiones, como Square Enix. Eran dos empresas distintas. Casos completamente distintos, pero digo, no es la única vez que haya pasado, vaya. No es un pecado tampoco.
in our experience, Pero bueno, esa es in our mi games for opinión. storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the dark place. This game, I cannot wait. We don't Crucen have los to wait dedos, too güey, long. que no It's muestren el coming in mismo October, gameplay but de let's take a los dos look eventos now at pasados. the brand new trailer for Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Thank Here you. we go. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! Alan Wake se parece a John Wick, güey. One of my all-time favorite writers, and this on the show. He's here to talk about his latest book. Va a tener secciones live action. Como Quantum Break. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. Mr. Wake. You're the killer, the cult leader. No! You've got the wrong man! It's my fault. He got out. Wake has a double. Where is he now? I don't want to be in the story. Just write me out of the story. La verdad, Waka de no mucho, solo que al principio se le volvió a subir un cabrón al escenario al Doritos Pub a decir de cosas en el micrófono, se le acercó un chingo. Dice el gordo que según estaba pidiendo por GTA 6. Y de en fuera la verdad no ha pasado gran cosa. Y hay fecha de Tekken 8, que sale en enero 26. That looks absolutely amazing, and that's going to do it for opening night live. We have so many amazing games coming. ¿Ya eso fue this fall. todo? I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months, so I hope you enjoy the rest of Gamescom and get ready for what's going to be quite a debate about Game of the Year. And speaking of the Game of the Year, I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December. We've got a date for you. Thursday, December 7th, the show will be ¿Eso fue streaming todo? live everywhere. It is our 10th show, Como which que I se acabó can't muy believe. abruptamente, We've been doing ¿no? it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th, and I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Good night, everybody. Solo soy yo, ustedes también se quedaron con la sensación de que no valió la pena estar sentados aquí casi 3 horas. Sí, me refería a lo de Tekken, chava, de que ya estaba liqueado lo de la fecha de salida. Me refería a eso. ¿Ustedes qué opinan? Yo como que me voy con la sensación de que no valió la pena estar aquí 3 horas. Sí, pues me refería porque dije, bueno, está emocionante que mínimo ya tenemos fecha de salida de Tekken 8, ¿no? Y acabó muy abrupto, güey. O sea, de repente fue así, ah, sí, este fue Alan Wake y ya se acabó. Bye, váyanse. Estuvo muy meh. 2 años seguidos que Gamescom está muy chafa. Estuvo bastante chafa. Creo que lo que más me emocionó fue este juego final de... ¿Cómo es? Thank God You're Here. Bueno, el juego es animado, se veía chido. Sí, para mí también estuvo, meh. Es que vimos muchas cosas que ya, o sea... Ya sabíamos muchísimo de Starfield, sabíamos muchísimo de... Cyberpunk, Alan Wake. Y fue un trailer muy chiquito, realmente no mostraron un gran gameplay. Lo más sorpresivo que sí de Yuhu, pues para mí fue la fecha de Tekken 8, pero hasta eso me lo pudiste haber dicho en un tweet.
No, y es que si mínimo se hubieran aventado un buen gameplay, güey, pero un trailer X, güey. Pudo haber sido un tweet. Pudo haber sido un tweet. Entonces sí, no. No, no estuvo chido. Pues nada, ya. Hasta aquí llegamos, realmente no hay nada más que hablar, no hay nada más que comentar. No hubo códigos para canjear Doritos, fallan. Ajá, yo estoy contigo. El Tekken 8, el indie ese raro del final y el Assassin's Creed coreano con derrape de caballos. Fue lo mejor. Lo que hago es que empieza el tren de subirse a molestar al Doritos. Eso fue creo que lo más pinche. Lo que más se me va a grabar de esta presentación fue que otra vez una persona se subió al pinche escenario a hacer su desmadre. Entonces, no va a estar muy contento este vato, güey. No va a estar contento. Digo, vamos a ver cómo se ponen los Game Awards. O sea, neta que si no trae ya pinche valla de seguridad sobre el escenario de los Game Awards. Porque si la gente nada más lo está haciendo para castrar, güey, va a volver a pasar. Va a volver a pasar a final del año. Si no tienen buena seguridad. Chafa dice, me voy con Tekken 8, Mortal Kombat 1, el Indie Raro y Wukong. Bueno, Wukong se nos hizo padre, pero otra vez, como de, bueno, dio señales de vida, pero no, ni ventana de salida, así como, bueno, tal vez, verano del año que viene, no, nada. Como que si era real. Sí, sí pasó. O sea, sí, estoy de acuerdo, luego, o sea, es que Armor Core sale el viernes. ¿Ya para qué? Ya, ya sale el viernes, ya no necesito que me lo pongas en una presentación a la que me tengo que sentar 3 horas, güey. Sí, Armor Core ya no está haciendo bulto, igual que Starfield. Starfield sale también como en una semana, semana y media. Ya no había falta de que mostraran más. Y pues sí. Bueno, ya casi se acaba el año. Falta Tokyo Game Show. Ahí no hay presentación. Ahí nada más nos enteraremos de los trailers por tweets, por YouTube. Y ya hay fecha de los Game Awards. Ya tenemos fecha para vernos. Jueves 7 de diciembre. Qué bueno que es en jueves. Qué bueno que es en jueves para mí. Y yo también quiero ver Stellar Blade, pero también quién sabe qué está pasando. Bueno, ahí sí, sí sé que esa compañía existe, sé qué hacen. Entonces, yo nomás estoy esperando a que muestren más Stellar Blade, güey, lo que yo quiero desde hace rato. Ah, Little Nightmares 3. Sí, cierto, chafa. Little Nightmares 3 estuvo padre. No, Minos, cállate. No digas eso. Se te haga la boca chicharrón, güey. Dice, vayan a ver el meme, el mame del güey que se... A ver, vamos a ver eso, güey. Vamos a ver eso. A ver. ¿Por qué no? Total. Y así no estuvo muy interesante este pedo. Vamos a ver. Playing it, don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Yes, exactly. All right, well, guys. Okay, thank you very much. Thank you very much, guys. Really disappointed. Sí, sí dice Bill Clinton quiere GTA 6. No mames. No mames. Pero ese de First Descendant igual y lo jugamos. Hay que probarlo. Otra vez un infiltrado de Jeff. El sujeto al parecer reclamó por GTA 6 y volvió a mencionar a Bill Clinton. Y eso es lo que la gente se va a quedar de este pinche evento, güey. Volvió a pasar. Bueno, al menos en el hashtag Gamescom. Ay, güey, no mames.
Ah, ok, que cheque los comentarios de ese tweet. A ver. Ah, ¿de quién? ¿Cómo se llama la cuenta de Exerto? ¿El de español? Ah, no, aquí está, está. ¿O esto qué es? Ah, no, aquí está. Claiming Bill Clinton wants GTA 6. Bueno, no puedo creer. Bill Clinton aprueba. Bill Clinton tiene 77. Más les vale sacar GTA 6 rápido. Es que ese es el punto. O sea, nada más lo hizo como para seguirle al mame de esto. Y pues no. No, pues sí. Pobre Doritos Pop, la verdad. No habrá estado tan chido el evento, pero ya van 2 veces, güey. Te digo, va a estar interesante el final del año. Va a estar interesante. Bueno, ahí lo vamos a dejar, amigos. Gracias por acompañarme viendo esto, aunque no estuvo tan chido, pero bueno, la plática y el desmadre con este tipo de cosas es la razón por las que vemos estas conferencias juntos. Recuerden, viernes reseña, martes unboxing, el sábado en la noche nos vemos para estrenar la season de Fortnite. Y pues ya, vamos a la recta final del año. Se vienen muchas cosas. Así que gracias por acompañarme y los veo en el próximo stream. Gracias a todos. Bye, chafa, bye. Bye, logos, bye, gordo. Minos. Bye, bye, bye.